Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. El capítulo 10 arrancaba con el fin, ¿no?, del reinado de Abimelech, ese rey terrible, y la aparición de dos jueces que muy poco se habló de él, pero que vimos que hicieron grandes cosas por Israel y trajeron durante muchos años la paz a los israelitas. Se llamaban Tolá y Jair, que juzgaron a Israel. Y finalmente el pueblo se volvió a apartar. Después de que mueren Tolá y Jair, el pueblo se volvió a apartar y entonces empezaron nuevamente ellos a ser esclavizados, perseguidos. Y esta vez fueron los amonitas los que tuvieron un corazón de invadir a los israelitas porque tenían un reclamo que hacerle. Y una vez más los israelitas estaban sin protección. Entonces el capítulo 10 terminaba, por ejemplo, viendo el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Elohim y servido a los Baales. Y el Eterno respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón? Y clamando a mí, no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Así el Todopoderoso le había dicho a ellos: ustedes se apartaron de mi gracia, de mi misericordia. Eso es apartarte de la gracia. Cuando vos dejás de seguir a tu Creador por seguir nuevamente el sistema. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Eterno: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libren este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Eterno, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Al final, viendo que el pueblo se arrepentía, el Todopoderoso les dio la gracia y misericordia. ¿Y qué pasó? Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre los que habitan en Israel. Entonces salió el decreto de que el que encabece esta guerra contra los amonitas le vamos a poner como nuestro líder. Acá sale la palabra caudillo. Bueno, hasta aquí terminaba el capítulo 10. Ya en el capítulo 11 arranca y aparece el nombre de una persona llamada Jefté. Jefté significa el que abre camino o el que abre sendas. O sea, Jefté, el que se puede decir el que muchas veces los nombres eran de acuerdo a la acción que iban a hacer. Y Jefté lo que iba a hacer era abrir un camino para los israelitas. Muy interesante la vida de Jefté, porque nos hace recordar a un futuro líder, de acuerdo a la perspectiva de Jueces, ¿no?, que va a ser uno de los reyes más reconocidos en Israel, quien es el rey David. Tiene unas características similares, y es que hoy vamos a entender eso. Capítulo 11. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Su papá se llamaba Galaad. Y miren lo que dice acá: su mamá no era la esposa oficial de Galaad. Puede ser una concubina o una mujer que conoció por ahí. La Biblia le describe como una ramera. O sea, se puede decir que Jefté no era hijo legítimo. Imagínense. Y miren lo que pasa.
Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Esto era un tema muy importante en aquella época, cuando el papá tenía un hijo fuera del matrimonio oficial. Generalmente los hermanos le empezaban a menospreciar, a considerarle como menos. En la cristiandad se ha tenido mucho en cuenta ese punto, ¿no? Cuando una persona nació de un matrimonio ilegal o legítimo, ¿no? O de una unión ilegítima, en la antigüedad, no digo en el cristianismo tradicional, ¿no? Se le veía a esa persona como un demonio, como un bastardo, como algo despreciable. Muchas veces ya se le prejuzgaba, ¿no?, a ese tipo de persona. Y la Biblia nos enseña que muchas veces nuestro pensamiento era totalmente lo contrario. A pesar de que el nacimiento de Jefté era una forma ilegítimo, ilegal, el Todopoderoso tenía gran obra en su vida. David también nació de una relación ilegal. Cuando en la Biblia sale que David dice: he aquí en pecado me concibió mi madre, es porque la relación que hubo entre su papá y su mamá no era de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ley. Era una situación, era una relación ilegal. Y él nació así, y él reconoció eso. Y por esa causa sus hermanos los menospreciaron. Por esa causa mucha gente le criticaba. Y por esa causa él buscó más a Dios. Y muchas de las características de Jefté se asemejan a David. ¿Qué hizo Jefté entonces, ya que fue menospreciado por sus hermanos? Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top. Y se juntaron con él, atiendan bien acá, hombres ociosos, los cuales salían con él. O sea, se puede decir que huyó de la casa y armó su banda de matones o de delincuentes. O sea, se unió a un grupo de forajidos. Hizo de su vida se puede decir como hoy en día, un rebelde, un guerrillero. Tenía varias personas que le seguían. Un bandolero. Así vivió Jefté mucho tiempo. Era la forma que él podía hacerse respetar. Salió de su pueblo y vivió así. Veamos la nota 3. Nota 3. Nueva traducción viviente dice: así que Jefté huyó de sus hermanos y creció en la tierra de Top. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Siempre cuando vos empezás a predicar la palabra, vos empezás a transmitir el mensaje del Padre y algunos te empiezan a seguir, siempre la gente que se opone, el oficialismo, como te dice, le llaman los despreciables, ¿no?, a tus seguidores. Yo, por ejemplo, estoy predicando la palabra. Hoy en este tiempo predico mucho la raíz hebrea, el cumplimiento de la Torá. Muchas veces que Yeshua no vino a abolir los mandamientos, sino vino a restaurarlo. Entonces muchas personas eso consideran como herejía, como falsedad. Y peor, a los que me siguen le consideran como rebelde, como tontos, como personas que no están bien. Y muchas veces así se le considera a la gente que le sigue, a alguien que es menospreciado por su condición. Hasta acá, oficialmente, Jefté era la peor basura, la peor calaña de la sociedad. Era como algo despreciable. David también fue considerado así, despreciable. Y no solamente David, el propio Yeshua también. Eso para que podamos entender. Aconteció, ahora miren lo que ocurre, andando el tiempo, que los hijos de Amón, hasta aquí el versículo 3, una breve reseña de Jefté y su situación familiar y su vida de bandolero. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Para que podamos entender dónde está aconteciendo todo esto
todo este drama. Vamos a ver el mapa. Caleb nos va a mostrar el mapa de Israel y el mapa de los jueces. Ese mapa. A ver un poco, ahí está. Ahí nos va a mostrar el mapa. Si ustedes se dan cuenta, ahí que le está poniendo. Si ustedes se dan cuenta, ahí se ve ese río, eso verde, allá hasta el mar de Galilea. Toda esa zona, ese es el río Jordán. Este lado es el lado donde estaban habitando los galaditas, la media tribu Manasés y Rubén, esta zona. Ahí detrás de mí nomás está, voy a traer un poco más detrás, está ese punto azul, ¿no? Punto azul, allá, el punto azul. Ahí era donde estaba viviendo Jefté. Esa era toda esa zona, entonces hacia atrás, ¿no? Hacia atrás. Ahí, no, ahí, sí, ahí. Toda esta zona era zona de Jefté. Esta zona de acá, ahí, este era el otro lado del río Jordán. Acá estaba Efraín, Manasés, Judá, y acá estaban los galaditas, rubenitas y la media tribu de Manasés. Entonces, este acontecimiento va a ocurrir en esta zona, toda esta zona. Y los amonitas estaban al otro lado. Y hay una historia acá que nos va a explicar. Vamos a ver que este hombre, a pesar de ser bandolero, después vamos a volver a ver ese mapa, a pesar de ser bandolero, era una persona que estaba estudiando y estaba aprendiendo. De ahí que increíble como muchas personas, cuando no es oficial, cuando no es la religión oficial, solamente porque parece que su papá fue, sus madres no era la esposa oficial, sus hermanos lo menospreciaron, ya hace creer que es una persona que no tiene capacidad, no tiene función, pero en realidad era una persona culta, instruida y preparada. Y no solamente preparada para batallas ni nada, sino para debatir con reyes. Y vamos a ver, esto es interesante porque a mí todo me sorprendió hoy, porque esto, como ustedes saben, el libro de Jueces, su escritura es allá por el año 1000 aproximadamente, los tiempos del rey Saúl, rey David, según se cree, ¿no? Entonces, en ese tiempo ellos no tenían oficialmente un rollo de Torah como tenemos hoy, pero tenían porciones y tenían pedazos y tenían conocimientos también. Por lo visto, Jefté tenía conocimiento de varias cosas que estaban en la Torah, y eso vamos a ir viendo ya de entrada. Y dijeron a Jefté: ven, versículo 6, serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Típico de la gente, ¿no? Cuando está bien, te menosprecia, te odia, no quiere saber nada de vos. Pero cuando se siente mal, por favor, te busca. Es típico. Acá la Biblia nos está mostrando eso también. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. ¿Por qué ellos se fueron a buscar a Jefté? Porque ellos vieron que Jefté se crió prácticamente ahí en el desierto, en la vida de forastero, y formó un grupo un pequeño ejército, se puede decir. Eran bandoleros, pero era un pequeño ejército que estaba a su merced y que tenía buena estrategia para combatir enemigos. Pero sin embargo los galaditas no sabían cómo defenderse de los amonitas. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y el Eterno los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo, o sea, vuestro juez? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté:
el Eterno sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante del Eterno en Mizpa. Ahí estableció su base militar. ¿Dónde queda Mizpa? A ver, vamos a ver el mapa. Yo quiero que conozcan el mapa, que sepan el mapa. Otra vez nos vamos al mapa. ¿Dónde está la pelota azul? Ahí está, la pelota azul. Allá está la pelota azul, el redondo azul. Ahí está Mizpa. Ahí se estableció Jefté como su cuartel general. Anteriormente los cuarteles estaban ya en Gilgal, estaba en Efraín, Siquén, Hebrón, Jerusalén todavía no estaba. Pero ahora es entonces en Mizpa. Ese es Mizpa. Versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey. Miren la estrategia de Jefté. Ahí nosotros ya podemos darnos cuenta que él no era un simple bandolero, que él era una persona que se estaba preparando. Antes de directamente ir a hacer guerra contra el rey amonita, le envía embajadores para hacer una alianza, un acuerdo de paz. Envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? O sea, le manda a decir: ¿por qué me vienes y me invades? ¿Por qué estás atacando mi país? Y atiendan lo que el rey le respondió. El rey de los amonitas, versículo 13, respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvanla en paz. Y la pregunta que uno se hace: ¿es esto cierto? ¿Israel ciertamente tomó la tierra de los amonitas? ¿Israel le hizo algo a los amonitas en tiempo que salió de Egipto? Si uno no conoce la historia, si uno no conoce qué ocurrió, no va a saber cómo responderle a este rey amonita. De ahí que hoy en día muchas personas a nosotros nos quieren criticar cuando nosotros estudiamos la Torá, cuando estudiamos la Biblia, y muchas veces usamos contextos históricos, acontecimientos históricos para poder combinar y conocer mejor. No, que eso no tiene nada que ver, la Biblia tiene que ser espiritual, la Biblia tiene que ser solamente sentimiento. No, en la Biblia puede encontrar también acontecimientos que nos pueden ayudar a poder entender mejor. Yo digo acontecimientos sobre la veracidad misma de la Biblia. Y aquí Amón hace una afirmación: ustedes nos quitaron nuestra tierra. Y si Jefté era un tontín, un ignorante, alguien que no sabía nada, no iba a saber cómo responderle. Y acá es importante por qué la Torá es el libro de instrucción. ¿Por qué la Torá es el libro de guía? ¿Por qué la Torá es un libro que nos puede abrir la mente? Acá él le va a sacar textos o pensamientos o conocimientos que están en la Torá. Bueno, el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, porque vamos a la nota 13. Nota 13. Jueces 11:13, una traducción viviente. El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefté: cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente. Sí está diciendo. Yo no sabía, le iba a decir Jefté, y tal vez le devolvía. Pero ¿qué le responde Jefté? Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Nosotros no sacamos ninguna tierra que le pertenecía a los descendientes de Lot, al sobrino de Abraham, porque eran nuestros parientes. Y el Padre no nos permitió
tocar esos territorios. Porque, miren, acá va la narrativa. 16. Cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Entonces acá arranca cuando nosotros vamos a mirar después un mapa, el segundo mapa nos va a mostrar por dónde iban entrando los israelitas y qué permiso habían pedido y cómo los edomitas primero no le quisieron dar, no le permitieron. El mapa 2. ¿Eh? Sí, vamos a ver el otro mapa, ¿no? Ahí está. Aquí, ahí ustedes pueden ver, pueden observar, los que están viendo por pantalla, este territorio al otro lado del Jordán. Acá detrás de mí, que se ve, el de arriba es el territorio de Og, Basán, ¿no? El de abajo es Moab, ¿no? Voy a hacerme más grande, ese marroncito es Moab. ¿Ah? Ahí está, así está, Moab. Edom, Amón, perdón, Amón, es el azul. El azul que se va allá es Amón. Y detrás de mí, ahí está Edom, es ese rojo que está abajo. Ahí está. Por ahí ellos venían pasando, por acá ellos venían pasando. Ahí está Moab y aquel azul es Amón. Estos tres territorios no le permitió conquistar el Todopoderoso. Ni Edom, ni Moab, ni el arriba, el azul, Amón. Ahora los que están reclamando son los amonitas, los que están acá de azul. Ellos están reclamando ese territorio donde está la flecha, allá marrón, ahí arriba. Ese arriba del rojo, ese territorio ellos están reclamando. Ellos quieren llegar ahí. Y a donde está la mancha, el punto negro, la ciudad negra. Eso ellos quieren reclamar. Ellos quieren llegar otra vez hasta el río Jordán. O sea, sería acá está. Ellos quieren llegar ahí. Hasta ahí. Ahí está ahí. Quieren llegar. Entonces quieren recuperar su territorio. Eso para que ustedes puedan ver más o menos cómo era la ubicación. Bueno, ahora pero vamos a ver qué le dice Jefté. Entonces Israel envió mensajeros a Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey no lo escuchó. Dice, a ver la nota 17. Miren, Números 20:14. Nueva traducción. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje, y ahí sale todo lo que le mandó decir. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que Jefté está usando la Torá, o sea, lo que él tiene como conocimiento que ocurrió, para defenderse de estos enemigos, para hacerle entender que él está equivocado, que él está actuando de una forma ignorando lo que aconteció realmente. Envió también el rey de Moab, el cuando tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Versículo 18. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. O sea, ese Arnón, escúchenme bien, ese Arnón era territorio de Moab, pero ellos años atrás perdieron en una guerra con los amorreos, con el rey Sehón. Habían perdido ese territorio. Por lo tanto, cuando Israel estaba llegando a la tierra de Canaán, a la tierra al otro lado del Jordán, el territorio de que se llama Arnón, que antes era de Moab, ahora le estaba perteneciendo a los amorreos. En el mapa nos va a mostrar Caleb quiénes son los amorreos. Haceme más grande porque yo acá no le tengo, quiero mirar. Ese rojo, ahí están, amorreo, dice, ¿no? Esos son los amorreos. Abajo tienen a Moab.
Ahí se ve la frontera con Arnón, se ve ese pequeño pueblito ahí. A ver, aquí, ahí está, ahí está. Ese territorio anteriormente era moabita y hasta acá le pertenecía a los amonitas, todo esto. Y ellos quieren recuperar esta parte y avanzar hasta allá, hasta el río Jordán. Así están ellos reclamando. Bueno, un poco complicado, ¿no? La nota 18. Nota 18. Números 21. Dice así. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Entonces, por causa de eso, ellos tuvieron que caminar mucho porque tanto Edom como Amón ni Moab no le permitieron pasar por su territorio. Envió Israel mensaje a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Atiendan muy bien una cosa. Si el Eterno no le permitió invadir Edom, Moab y Amón, era porque esos pueblos eran parientes o antepasados de Abraham. Pero en el caso de los amorreos, del rey Sehón, ellos ya no son parientes de los bramitas, de los abramitas. Entonces a ellos sí, por más que no le permitió pasar a Israel entonces se enfrentó con ellos. ¿Pero por qué? Mas Sehón, versículo 20, se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero el Eterno Elohim de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Entonces Israel no peleó con Edom, no peleó con Moab, no peleó con Amón. ¿Con quién peleó? Con los amorreos, con Sehón de la ciudad de Hesbón, y conquistó todo su territorio. Pero los amorreos era lo que años atrás le habían quitado territorio a los moabitas y a los amonitas. Y entonces lo que ahora estaban reclamando los amonitas era un territorio que ellos perdieron de los amorreos, no de los israelitas. Se apoderaron también de todo el territorio amorreo, desde Arnón hasta Jabot, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que el Eterno Elohim de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Le está diciendo Jefté al rey de Amón. Miren cómo le está hablando. Tú no conoces la historia, no entiendes lo que pasó. Por lo visto no te instruyeron. La nota 23. Número 21-25 dice: de manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se reconfiguró en ellas, incluida la ciudad de Hesbón y sus aldeas vecinas. Hesbón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra, hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: venga a Hesbón y que sea reconstruida, que la ciudad de Sehón sea restaurada. Un fuego ardiente salió de Hesbón, un incendio de la ciudad de Sehón, quemó la ciudad de Ar en Moab, destruyó a los gobernantes de la altura de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados, a sus hijas como cautivas de Sehón. El rey amorreo los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo hasta lugares tan lejanos como Nofa. Todo lo que estamos leyendo es un proverbio que los amonitas y moabitas recitaban, tipo profetizando que algún día el rey Hesbón, la ciudad de Hesbón, iba a ser destruida. Y eso ocurrió cuando Israel llegó. Pero ellos no recuperaron su territorio. Ellos querían recuperar. Pero había un proverbio, ¿no?, que decía así.
Bueno, eso ya se estaba diciendo en la Torá, ¿no? Por cierto, entonces 24, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó el Eterno, nuestro Elohim, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Si vos decís que tu Dios te dio un territorio, ¿vos vas a querer regalarle a otro? Nosotros también. Nuestro Elohim, nuestro Yahweh, nos dio esta tierra y nosotros no la vamos a devolver porque nosotros la hemos conquistado de los amorreos. Versículo 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balat, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años a Hesbón. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? O sea, ya han pasado más de 300 años, ¿por qué ahora se te ocurre recuperar estos territorios? Parece algo similar a lo que ocurre en la actualidad en la tierra de Palestina, ¿no? En la tierra de Palestina también muchas veces ellos reclaman que esos son nuestros ancestros, de los árabes, pero bueno, los israelitas lo tomaron por unas guerras, ¿no? Recuerden que hubo una guerra ahí, los israelitas fueron invadidos. Yo no estoy hablando de la política, más o menos de lo que aconteció, ¿no? Los israelitas fueron invadidos en la guerra de los 6 días y ellos se defendieron y consecuencia de esa defensa fue tomar más territorio del que se le había asignado. Y por eso Israel tiene más territorio. Entonces son resultado de una guerra. Y ahora los palestinos quieren reclamar eso como que si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Algo igual que pasa acá, que pasó acá. Bueno, 27. Así que yo nada he pecado contra ti. Si vos sacas la Torah como base de tu defensa ante cualquier situación, vos podés estar libre de pecado. Eso se llama bajo la gracia. La gracia de la Torah te da a vos autoridad. La gracia de la Torah te da a vos decisiones firmes. Te da a vos seguridad ante el Creador. Que se vea el que está yendo en contra de lo que establece las instrucciones del Padre. Si a pesar de eso quiere seguir enfrentándose, entonces el Todopoderoso va a caer sobre él y eso es estar bajo la ley. Va a caer bajo la disciplina de la ley. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. La persona que no razona, que no medita, solamente busca pleito y conflicto, porque no puede entender, no puede abrir su mente. Y el espíritu del Eterno vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpá de Galaad, y de Mizpá de Galaad pasó a los hijos de Amón. O sea, se reunieron en Mizpá para ir a combatir a los amonitas, con la media tribu de Manasés. Y Jefté hizo voto, atiendan bien acá, porque acá viene un tema fuerte. Jefté hizo voto al Eterno diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Eterno y lo ofreceré en holocausto. Qué terrible. O sea, estando en una situación terrible y habiendo muchos años ellos experimentado la ofrenda humana, el sacrificio humano, él está presentándose ante el Eterno para pelear una batalla del Eterno, ofreciendo a cualquiera, dicen, si salía su perrito, su perrito, si salía su gatito, su gatito, si salía su hija, cualquiera. Si es un humano, igual nomás. Esto es algo un poco extraño. Pero acá vamos a analizar algo, dos posturas y algo que la Biblia nos va a explicar. Vamos a ver si la Biblia nos hace aclarar qué realmente ocurrió acá. Si Jefté, el voto es claro. Acá yo te voy a ofrecer lo que salga en holocausto. Holocausto es sacrificarlo.
Vamos a la nota 31. Nota 31. Estas son otras versiones para poder comparar este texto. Biblia K2, por ejemplo, dice: entonces cualquiera que salga por las puertas de mi casa para recibirme cuando regrese en paz del pueblo de Amón, pertenecerá a Yahweh. Yo lo sacrificaré como ofrenda quemada. O sea, lo va a sacrificar, dice. Y también pertenecerá a Yahweh. Biblia América. Sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, y atiendan bien acá esta versión, o lo manifestará como holocausto. Acá la Biblia de la América ya hace una aclaratoria, que es la que parece que es la que está bien. Voy a entregarle a Todopoderoso o lo voy a ofrecer en holocausto. Va a haber dos opciones. Biblia BIM. Entonces lo que salga de la puerta de mi casa a recibirme, acá ya dice lo que salga. Puede ser animal, puede ser persona. Cuando regrese a salvo de los amonitas, será de Yahweh y lo presentaré como ofrenda quemada. Acá ya dice y lo presentaré como ofrenda quemada. Entonces vivo en varias versiones para poder entender un poco mejor. De acuerdo a un estudioso de la letra, acá por ejemplo en Reina Valera, esta palabra 31 que estamos leyendo de 11, será del Eterno y lo ofreceré en holocausto. Ese y muchas veces también puede entenderse como o. En vez de y puede ser será del Eterno o lo ofreceré en holocausto. Había dos opciones. O sea, él había presentado dos opciones. Bueno. Fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Eterno los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minip, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios, el Eterno, le dio triunfo a Jefté. Ahora la pregunta, entonces, si vos hiciste un voto, una promesa, voto es promesa, y esa promesa incluye sacrificar a la persona que salga de tu casa, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué pasa. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija le salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Mira, una sola hija tenía, una sola hija, no tenía otro más. No sabemos por qué. Era su única hija y estaba saliendo a recibirle. Ahí en la portada, ¿no? Acá les nos puede mostrar, hay una, más o menos un ejemplo. Ahí se ve, ¿no? Sale la niña ahí cantando. ¿Y por qué su papá tiene esa reacción? ¿Por qué pone esa, ¿cómo se dice? Esa cara o esa situación? Porque en ese momento él está pensando, no, Dios mío, voy a tener que sacrificar a mi hija. ¿Por qué mi hija? Justo mi hija. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos harían estas cosas? En la antigüedad, o en la tierra de Canaán, cuando vos querías que los dioses, las deidades de ahí, te concedan un milagro, vos tenías que ofrecerle algo valioso, algo que a vos te importe mucho. Y generalmente ellos ofrecían sus hijos, sus primogénitos, a los dioses como Moloch, a dioses Quemos. Vemos nosotros cómo la práctica cananea está infiltrada en la mentalidad hebrea. Por más que ellos están peleando para restaurar su tierra bajo el liderazgo bajo la cobertura de Yahweh, pero ese concepto cananeo perdura. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Por más que estamos aprendiendo la Torah, por más que estamos aprendiendo el camino del Padre, los conceptos
del sistema, muchas veces todavía son parte de nuestra vida y se manifiestan. ¿Y cómo podemos salir de eso? ¿Cómo el Padre nos puede ayudar? ¿Cómo podemos resolver si yo ya hice un voto? ¿Cómo puedo solucionar ese problema? ¿Cómo yo puedo librarme de despojarme de ese? Porque para Jefté esto era algo sagrado, era algo importante. Él no podía echarse para atrás. Versículo 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra al Eterno, a Yahweh, y no podré retractarme. No podré retractarme, dice. Acá, acá en Números 32 sale: cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Eso está ahí en la concordancia, no está en la nota todavía. En la concordancia de la Biblia. Ahí nomás apreté. ¿Puedes fijarte? La concordancia, en la palabra retractarme, ¿ves? Tiene una rayita ahí. Ahí está. Ahí dice, ¿no? Voy a leer. Cuando alguno hiciere voto al Eterno e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es fuerte, la Torá dice así. Recuerden que él se estaba defendiendo conforme a la Torá hace rato, y ahora la propia Torá le pone la soga al cuello. ¿Cómo puede? ¿Acaso la Torá no es, como dice, los mandamientos de Dios no son gravosos, no te pueden torturar ni nada? Pero esto era una tortura para un padre, saber que su juramento, él dijo eso y tiene que cumplirlo, es una tortura, es como si le estuvieran ejecutando. Entonces yo estuve pensando, ¿eso es la Torá? Entonces es una maldición, como dicen la mayoría de los creyentes, ¿no? La Torá te trae maldición. Mejor no hubiera existido la Torá. Pero veamos la nota 35, vamos a ver qué encontramos. Ahora sí, nota 35. Decía el número 32, un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Ahora, miren lo que dice también, porque la Torá se puede, no es contradecir, pero se puede refutar para entender si la situación amerita. Hay una, ¿cómo es la palabra? Me dijeron ya. Hay una ley que está encima de la ley. Hay una ley que está encima de la ley. ¿Cuál es la ley que está encima de la ley? La ley de vida. La ley que siempre va a estar abajo es la ley que trae muerte. La ley que trae muerte siempre va a estar abajo. La ley que trae vida va a estar encima. O sea, por más que hay un mandamiento y dice, y si no cumple esto, debe morir, va a haber otro mandamiento que te permita vivir. Los que estudian la Torá saben eso. Por eso, esas personas que dicen, no, la ley es maldición, si vos no cumplís la ley, te tienes que morir, no hay solución. Es porque no investigaron, no averiguaron. Como una vez nosotros compartimos, la mujer adúltera fue salvada por la ley. Eso, qué cosa rara estoy diciendo, ¿no? Pero eso vamos a explicar otro día. Otro día. Simplemente para no quedarme así, porque en la ley dice que para apedrear a una mujer adúltera tiene que estar el hombre y la mujer. Si falta uno, no se puede apedrear. No se puede hasta que se encuentre. Entonces ahí ellos no le tenían al hombre, por lo tanto no podían apedrear. Además tienen que ser testigos, los testigos visibles, testigos presenciales, tienen que ser los que arrojen la primera piedra. Y Yeshua, que les dijo, el que esté libre de pecado, el que realmente vio, el que no esté mintiendo acá, el que no esté siendo un farsante. Y cómo comienza ese capítulo, dice que le trajeron para probarlo. O sea, probablemente ella pecó, pero nadie vio, era puro chismerío. Arroje la primera piedra. ¿Por qué nadie podía arrojar? Porque nadie vio. ¿Y qué dice la ley? Que si alguien dice algo que no ocurrió y le condena a tal persona, esa condena va a pasar sobre esa persona. Al que habló de balde, si después ella se descubre que no era,
que no había visto, esa persona que le acusó va a recibir la condena también de muerte. Por eso nadie quiso tirar la primera piedra, porque todos eran mentirosos, falsos. Entonces, ¿qué dice Levítico 18:21? La propia Torá dice lo siguiente: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Molot, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Elohim, yo soy el Eterno. Ahora, ¿qué significa esto? Pero él no iba a sacrificarle a Molot, sino al Eterno. Lo que pasa es que esa práctica de sacrificar a los hijos no era una práctica que había establecido el Eterno. Al contrario, el Eterno no quería que se ofrezcan sus hijos como sacrificio. Él estaba en contra de estas prácticas. Entonces, ¿de dónde sacó Jefté el deseo, ese apuro de, Señor, ayúdame, voy a sacrificar a mi hija, voy a sacrificar, o no a mi hija, lo primero que salga voy a sacrificar? Era de una mentalidad cananea, de una corriente cananea. Él estaba viviendo tanto tiempo como vagabundo cananeo, ahí en la tierra de Canaán, o por lo menos al otro lado del Jordán, que se le quedó esa práctica. Esa era una práctica de la región. Esto es lo que la Torá hace cuando te das cuenta vos de que el Todopoderoso era tu guiador. Te abre el entendimiento. Bueno, Deuteronomio 12:31 dice: tú no adorarás al Eterno tu Elohim de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en fuego como ofrenda a sus dioses. Vos no vas a hacer eso, dice. Vos no vas a sacrificar ¿cómo se dice? A tus hijos a ningún dios. Yo no quiero eso. Eso dice la Torá. Entonces, si Jefté quería cumplir su voto, hacer lo que dijo, lo que dice la palabra, que vos tenés que hacer lo que juraste, tenía que hacerlo, pero no haciendo algo que al Padre no le agrada. Jamás el Padre va a agradarle que él haga algo que el Padre no permite. Si él hacía estas cosas, el Padre no le iba a tener en cuenta, no le iba a considerar. Bueno, esa es una perspectiva. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra al Eterno, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Eterno ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Entonces la niña dice: hace como el Todopoderoso. Miren lo que dice: haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Eterno ha hecho venganza en tus enemigos, de los hijos de Amón. ¿Qué será que hizo Jefté con su hija? ¿Cómo prometisteis? ¿Qué es lo que él prometió? Que cualquiera que salga le iba a ofrecer un holocausto a el Eterno. ¿Y será que él le ofreció a su hija un holocausto? Veamos lo que dice en los siguientes versículos. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. ¿Qué es esto? ¿Qué es ir a llorar su virginidad? Ellas están a punto de ofrecerle como holocausto, le tienen que degollar, derramar su sangre, y ella se está preocupada. O sea que a ella le preocupa que yo no voy a poder casarme, o sea, más que vivir, le preocupa esa cosa. Puede ser, no sé, puede ser la cultura de aquella época. Pero lo que nosotros podemos entender es que existía un tipo de sacrificio en aquellas épocas que se le concedía, o sea, que se le daba a las doncellas que no lograban casarse. Cuando ya pasaba la edad de una doncella, de una joven, y no podía casarse, generalmente ya se quedaban para servir a la familia o para servir al Eterno. Ya no podían más casarse más.
Era también una práctica común entre los pueblos paganos, elegir mujeres para que sirvan a los dioses. Muchas veces solamente que estas mujeres se convertían en el pueblo pagano en prostitutas. En el caso de los israelitas, estas mujeres servían a la familia, porque ahí la reverencia era en la familia. Entonces lo que está queriendo hacer entender la escritura es que Jefté decidió entregar a su hija, así como lo entregó Ana a Samuel, para el servicio netamente de Dios. Entonces netamente ella va a hacer los servicios para el Eterno. Bueno, nota 37. Pero antes permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen, dice. Moriré virgen. En la Biblia, Dios habla hoy, ¿no? Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí. Déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Fíjense que acá ya no menciona que va a morir. En la otra parte dice, porque moriré virgen. Moriré virgen significa voy a morir sin casarme, sin tener marido, pero no significa que ya va a morir, sino voy a morir sin casarme. Bueno, entonces estamos entendiendo que al final lo que la Biblia nos hace entender es que Jefté optó por entregar su hija al servicio del Eterno, y eso se consideraba como un sacrificio, como una entrega. La palabra holocausto era entrega, que vos te entregabas por completo al Todopoderoso. No estamos diciendo que lo que él juró no fuera sacrificar a su hija. En realidad, él tenía esa práctica de sacrificar a su hija, pero algo también nos hizo entender que si no llegaba a esa conclusión, le iba a entregar a su hija. Por eso trae el versículo 31, vamos a repetir otra vez, porque para mí es importante este punto. El versículo 31 dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahweh. O, ahí ese y también en la versión hebrea se traduce como o, lo ofreceré en holocausto. ¿Qué significa? Será de Yahweh, va a estar para el servicio del Eterno, o lo ofreceré en holocausto. Quiere decir que dependía de qué cosa sea lo que él primero vea, o qué cosa lo que la Torah le permitía. Todas estas cosas podemos nosotros poner como base, ¿no? Para realmente determinar qué fue lo que ocurrió. Porque ¿cómo termina? Versículo 39, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el énfasis en la virginidad, en que va a morir virgen, en que voy a llorar mi virginidad, en que no conoció varón? Porque en realidad su padre le entregó a ella como ofrenda para el Eterno, para servir al Eterno. Eso se hacía también antiguamente. Era una práctica también que había. Entonces prácticamente Jefté se queda también sin descendencia, porque era la única hija que tenía y su hija tampoco va a tener. Es una forma de sacrificar algo que vos valorás mucho. 39. Jueves dice ahí, ¿no? Jueces 11:39. No sé por qué se traduce así, ¿no? Qué raro esta versión. Jueces 11:39. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella, acá dice, murió virgen. ¿Qué significa murió virgen? Fíjense que la Biblia tendría que mencionar y ella fue ofrecida en holocausto. ¿Por qué no detalla ese punto? Porque no aconteció, sino que ella fue entregada para servir al Todopoderoso sin la posibilidad de casarse. Rescate del voto. Hay una cosa interesante acá. Yo no pude poner todos los textos, pero ustedes pueden buscar. En Levítico 27 dice algo interesante. Nueva traducción viviente.
el Eterno le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor, mediante el pago del valor de esa persona, puede ser recuperado. Yo ya puse hasta ahí nomás, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 27 del 1 hasta el 10 por ahí. Y ahí sale que si vos prometiste algo, prometiste tu hijo, tu esposa, tu tío, tu abuelo, tu buey, tu casa, como voto, como promesa para dar al Eterno, y después te querés retractar, cosa que decía en una parte que no te puedes retractar, pero acá dice que puedes retractar, tenés que pagar un monto, tenés que rescatar. A eso se le llama rescate. Rescate. Existe. Nosotros, por ejemplo, teníamos que ser condenados, pero nosotros hemos sido rescatados por precio, dice en Efesios, por la sangre de nuestro Maestro, por el sacrificio de nuestro Maestro, por la entrega de nuestro Maestro, Yeshua, hemos sido rescatados, o sea, hemos sido salvados. Entonces la Torá le daba a Jefté la posibilidad de rescatar a su hija. Y claro que lo va a hacer. Si él tiene la Torá como base de su vida, y aunque él dijo lo que salga voy a hacerlo, pero la vida tiene más poder que la muerte. La Torá no mata. La Torá está hecha para darnos vida, para salvarnos. Es una instrucción de vida. Es una mentira cuando la gente dice que la Torá es para que elimine o mata o trae maldición. Falso. Desde mi perspectiva, la única forma de que Jefté podía salvar a su hija era por la misma Torá nuevamente, donde no permitía al Eterno sacrificar a su hijo. Es aborrecible. Y donde él podía también comprar. Si él ya hizo el voto, él podía comprar, pagar y recuperar lo que iba a entregar. Así, simplemente. Es como que si yo le prometí esto a Josué, ¿no? Josué, te prometo que te voy a dar. Pero después me arrepiento, no quiero darle, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagarle a Josué el costo de esto. Entonces automáticamente esto se queda otra vez en mi poder. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Dice, dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar al Señor, a alguien al Señor, mediante el pago del valor de esa persona, puede ser restituido. 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días en el año. ¿Qué significa esto? Que se iban a recordarle que tenía amigas, puede ser, acá dicen endechar, a lamentarse por su situación, pero en realidad puede ser una manera de ir a recordarle que el trabajo que está haciendo es una virtud. Es como la mamá de Samuel, que cada tanto también era costumbre ir a visitarle a su hijo y llevarle una túnica. Tal vez el momento era triste, si le hacía recordar que no está con su madre, pero una forma de hacerle entender que vos estás haciendo un buen servicio al Todopoderoso. Ahora, miren lo que dice Hebreos 11:1. Si Jefté era un déspota malvado que sacrificó a su propia hija por su mal corazón o por su corazón muy apresurado, ¿por qué el escritor de Hebreo le pone en la lista de fe? ¿Qué es fe? Emuná. ¿Qué es emuná? Fiel a la escritura, fiel al Eterno, fiel a la palabra, no fiel a sus razones, no fiel a sus emociones. Uno como hombre, como persona, puede enfrentarse muchas veces en situaciones difíciles, pero si uno se enfoca en la Torah, en la palabra, en la instrucción te puede guiar, te puede sacar de tu sentimentalismo y darte cosas razonables. Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Miren, por la fe, la gente del pasado fue considerada persona honesta, correcta.
Así está diciendo. La fidelidad hizo que ellos sean llamados personas honestas, de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Elohim, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y salteamos al 32 donde dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y todos los profetas. ¿Por qué se acordó de Jefté? Porque Jefté, a pesar de todas las cosas, tenía la fe en el Eterno. Y acá se acordó también de Sansón, el próximo juez del que vamos a hablar, de Gedeón, porque ellos fueron fieles a la palabra, a la instrucción, y fueron guiados, a pesar de que eran personas con debilidades y que cometían muchos errores. El ser instruidos constantemente le ayudaba a superarse, a vencer obstáculos. Por la fe esas personas conquistaron reino, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios le había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y se escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejército entero. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Elohim a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Entonces habla de personas que, a pesar de la situación difícil, empezaron a confiar en el Padre y superaron obstáculos. Bueno, esto es, hermanos, lo que queríamos compartir sobre esta situación, sobre Jefté y su lucha con los amonitas, su manera de defenderse a través de la Torá, y también sobre la promesa, el voto que él hizo por emoción, por la situación que estaba, pero cómo, de acuerdo a la Torá, él pudo haber solucionado este punto. Todavía hay personas que piensan que no fue ejecutado. Él ejecutó a su hija. Entonces eso queda en interpretación, ¿no? En interpretación. En realidad yo no encuentro la palabra ejecuté a mi hija o la ofrecí en holocausto. Lo que encontramos es que él iba a ofrecer lo que salga de su casa en holocausto. Pudo haber quebrantado su promesa, la Torá le ampara. La Torá le da, ¿cómo se dice?, respaldo. Y la Torá es la guía perfecta para nuestra vida. Amén. Amén. Gracias. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto.